vuelta de carrera. Se escapa del flaco Juan María Traverso. Cada auto sigue un camino, una ruta, un destino. A cada auto lo espera la gloria, el triunfo, la bandera a cuadros, el abandono, la derrota, el olvido. Cada auto tiene su piloto, su compañero de aventuras, un alma que lo guía. Cada auto tiene su némesis, su rival, su enemigo. Cada auto forja su historia, su legado, su epopeya. Pero solo unos pocos tienen un lugar reservado en el Museo de las Leyendas. La más grande de todas las leyendas mundiales del automovilismo nació a principios del siglo pasado en Balcarce, cuando los autos prácticamente no existían. El primer encuentro entre el niño Juan Manuel y un automóvil cambiaría para siempre la historia del deporte. La pasión de Juan Manuel viene desde muy chico y él siempre contaba que una vez estaban jugando en la puerta de la casa y pasó un auto que sería el único auto que había en Balcarce, monocilíndrico. Y a él le pareció que era algo que tenía vida. La obsesión de Juan. Y él recordaba cosas. Por ejemplo, vos imaginate que prácticamente nació con el auto, como él decía. Él nació en el año 1911. Y nuestra calle 13 de Balcarce, que hoy se llama Juan Manuel Fangio, donde está la casa paterna, era toda de tierra y comunicaba el ferrocarril con el centro de la ciudad. Todas las galeras y otros tipos de vehículos a tracción a sangre pasaban por esta calle. Pero de buenas a primeras aparecen los primeros autos y los chicos se enloquecieron al verlos. Eran unos autos que apenas se movían a 13 kilómetros por hora, 17 kilómetros por hora. Y a veces se trababan por el tema del barro, del tipo de calle que teníamos en la época. El origen de su familia es muy humilde. Su padre albañil, su madre costurera. Y como se acostumbraba en esos años, él nace en 1911, los hijos varones trabajaban con los padres. Y en el caso de Juan no fue una excepción y don Loreto quiso llevarlo a trabajar con él en su oficio. Y Juan Manuel, con muy poca edad, con 9 años, le dice al padre, por el que tenía un enorme respeto, que él prefería trabajar en la mecánica. Papá, albañil primero, frentista en Balcarce después. La mamá, modista. El padre quería llevar a sus hijos, 3 varones, con él, y la mamá, como modista, 3 mujeres con ella. La decisión del mayor de los Fangio, de los hijos de Loreto Fangio, es de irse de Balcarce a armar su taller. Y lo arma muy cerca de Benito Juárez. Así que de esa decisión aparecen las decisiones de los otros varones. La de Juan Manuel luego y la de Toto por último. Así que los 3 hijos de Loreto se terminaron yendo hacia la mecánica. Y lo lleva a una herrería, con 9 años. Entonces empieza a trabajar en una herrería que se llamaba la herrería artística de Francisco Serri, y ahí empieza a aprender los primeros rudimentos del manejo de metales, fragua y fierros, que es lo que a él le interesaba. Poco tiempo después, prácticamente con 10 años, él pasa al taller mecánico de Capetini como aprendiz. Su padre lo levantaba muy temprano en la mañana porque Juan Manuel iba a la escuela primaria en esa época. Entonces el padre a las 4 de la mañana lo despertaba para que pudiera estudiar. A la mañana iba al colegio y a la tarde al taller. Los Fangio éramos 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres. Este soy yo a los 3 años, con una hermanita. Este es el patrón del taller donde empecé a trabajar a los 13 años. La anécdota del taller de Capetini, que quedaba unas 3 o 4 cuadras de la casa paterna de Juan Manuel, quizás la anécdota más saliente es que en ese lugar Juan Manuel maneja por primera vez un automóvil, parecidos a los automóviles de principios del siglo XX, en este caso un Panhard Levassor de 1910. Ellos tenían que asistir el fin de semana
hacer trabajos básicamente de limpieza y aprovechaban con esa excusa aprovechaban para correr los vehículos que estaban en el propio taller. Juan Manuel aprovechaba y hacía todos los movimientos necesarios con sus apenas 10 años, se subía a la palanca de arranque, le daba un giro, lo ponía en marcha y lo corría unos 10-15 metros hasta el frente del taller para poder barrer y repetía la operación para volverla a su lugar. Aquí está el primer coche que pude comprar cuando tenía 17 años. Este es el segundo. El primero era un taxi. Yo lo transformé y corrí por primera vez. Inicia una actividad zonal en una ciudad que se llama Benito Juárez, donde un taxi que habían conseguido en el pueblo, en Balcarce, lo prepararon para correr esa zonal. Con el número 8, Fangio corre su primer carrera como piloto en esa zonal, repito, con un taxi Ford. Tuvo la desgracia de, faltando muy poco para el final, él venía tercero y fundió una biela. No llegó. Si hubiese llegado, como los dos primeros en llegar los descalificaron porque estaban fuera de reglamento, quizás el debut de Fangio hubiera sido con un triunfo. Entonces él padeció mucho esa circunstancia, lloró, contaba que lloró, y además después tuvo que arreglar el auto, por supuesto, para que volviera al trabajo. Este soy yo cuando tenía 22 años y corría en Necochea. Aquí está mi gran mecánico que en las curvas me ayudaba a mantenerme en el camino. En ese tiempo se corría un poco en familia. Éramos todos amigos y el premio consistía en la satisfacción de haber llegado primero. Ninguno era lo suficientemente rico como para comprarse un coche de primera mano. Eran todas viejas cafeteras que poníamos en condiciones de correr a fuerza de milagros y sacrificios, como para ilusionarnos de poseer un verdadero coche de carrera. En su segunda carrera, con otro auto prestado, tuvo su primer accidente. En esos comienzos, las pocas medidas de seguridad hacían que los accidentes casi siempre eran fatales. Pero la ruta era una cosa seria, nada de asfalto y llena de baches. Hacía falta un coraje que nuestros viejos llamaban inconsciencia. Y efectivamente, cada tanto algún amigo quedaba en el camino. Los caminos distaban mucho de lo que hoy conocemos, o sea, el mantenimiento prácticamente no existía y las lluvias y el barro hacían intransitable para cualquier persona que no fuera avesada el llegar a un destino. Los autos vienen rebotando permanentemente y trataban que no se rompiera. Eran muchas horas de carrera y trabajaban más en eso que en velocidad. Y ya igual, de todas maneras, poder desarrollar esas velocidades en ese tipo de caminos era una proeza. En el año 38 participó como acompañante de Finocchietti en el Gran Premio Argentino, pero Fangio quería su propio auto. Y al año siguiente, los caminos del Chueco y Chevrolet se cruzarían para siempre. Los amigos del fútbol son los que de alguna manera lo impulsan a preparar su primer taller, a abrir su primer taller en la casa paterna, en un lugar que su padre le cede. Son ellos los que compran las primeras herramientas, son ellos los que le ayudan a cavar la fosa, a levantar las paredes, a conseguir las chapas en una casa abandonada para hacer el techo. Eso es a principios del año 33, cuando Juan Manuel vuelve del servicio militar. ¿Y por qué los amigos del fútbol? Porque querían que él se quedase y jugase para el equipo, que para entonces había dejado de ser Leandro N. Alem en el equipo y pasa a ser Rivadavia. Juan era muy buen insider derecho, número 8, con gol rápido. Y José Dúfar, que era su amigo de toda la vida y socio, lo era también, era muy habilidoso. Y tenían ofertas para ir a Mar del Plata a jugar. Entonces sus amigos del fútbol no querían que ellos emigraran. ¿Y qué hicieron? Los entusiasmaron para que pusieran un taller. Entonces así nace el primer taller de Juan. El apoyo fue de gente de Balcarce, que todos colaboraron y pusieron lo que podían para poder comprar el primer auto, con el cual no me acuerdo de qué año era exactamente, pero él puede correr un gran premio gracias a ese apoyo. Entonces, él se dijo a sí mismo, el día voy a guardar todos mis trofeos y todas mis cosas, porque el día que yo me retire quiero que todo esto vuelva al pueblo de Balcarce. 240 personas en Balcarce pusieron
dinero que nosotros tenemos en nuestro museo de Balcarce, el listado, que pusieron de 500 pesos hasta 60 centavos. Y Fangio se acordaba, yo estaba con él, cuando un día me dijo, el que puso 60 centavos era un tal Rocco, que era carpintero de Balcarce. Fíjate vos, lo que él apreciaba, el esfuerzo que se hizo y cómo se hizo todo. Esa primera unidad, Fangio, él confiesa que estuvieron buscando una unidad Ford, pero no conseguían. Entonces, en Balcarce, en la agencia oficial General Motors, que era de Alonso, había una coupé Chevrolet negra, modelo 1939, y se decide a comprarla. Lo que se buscaba en esa época era apoyo, y si hubiera corrido con Ford, era uno más que correr con Ford, porque todo el mundo estaba usando la marca Ford en ese momento. Entonces, creo que vino un poco por ahí el hecho de decir, vamos a tratar de correr con una marca diferente al resto. Podemos decir que el inicio de Fangio como piloto en el turismo carretera de alguna manera tiene cierto grado de casualidad de que se haya hecho con la marca Chevrolet. Así todo, él estaba convencido de una cosa. Él decía, todos están ganando con Ford. Si yo llego a ganar con Chevrolet, seguramente eso va a tener mucho más importancia. Allí empezaría la máxima rivalidad que el automovilismo argentino recuerde. Fangio-Galvez, Galvez-Fangio, Chevrolet-Ford, Ford-Chevrolet, como sea. Lógicamente allí nace la rivalidad. Cuando Fangio pasa a Chevrolet y ya se encarama como piloto de la marca del Moño, se produce la rivalidad con los Galvez, primero con el aguilucho Oscar Alfredo, que tenía a su hermanito Juan como copiloto, y después con Juan. Ahí fue donde creció la rivalidad, una rivalidad que no era en la pista solamente porque Fangio y Galvez eran muy amigos, pero ahí crece esa rivalidad en la pista justamente porque uno era de capital, el otro era de provincia, uno corría con Ford, el otro corría con Chevrolet, y eso es lo que lo hizo mucho más interesante a la época. Y allí se crea la lucha de las marcas de Ford y Chevrolet a través de la gestión de Fangio y de los Galvez. De alguna manera los historiadores marcan como ese gran premio el inicio de la rivalidad, el inicio de las hinchadas de alguna manera, la división en las barras de personas, en los amigos, en los pueblos, entre galvistas y fangistas. Y por eso esa rivalidad Ford-Chevrolet se hace un poco carne en el comienzo de la rivalidad Fangio-Galvez, Galvez-Fangio. Un accidente cuando va triunfando en el Gran Premio de 1939 lo relega al quinto puesto. Y si bien gana dinero, debe vender el auto para solventar los gastos y adquiere una nueva coupé Chevrolet, aquella de color verde. Había tiempos en que Fangio, por haber tenido que vender, por ejemplo, el coche negro, que fue el primer TC que tuvo, el número 38, después de la carrera lo tuvo que vender porque no tenía un peso. Entonces, ni el grupo, y tenían deudas todavía. Entonces, al vender ese auto, cuando compra el que sigue, se lo entregan 15 días antes de una carrera. Las diferencias que existían entre un modelo y otro tenían que ver con la evolución de los motores, el hermetismo de la cabina y demás, pero a grandes rasgos las potencias logradas eran prácticamente similares. En definitiva, lo que se buscaba era maximizar la confiabilidad de la unidad, ya que los grandes premios consistían en distancias de miles de kilómetros por caminos realmente complicados. Esa coupé Chevrolet que tuvo su fama se distinguía un poco por su tamaño, porque era más o menos, y en especial a simple vista, un poco más grande, ¿no? Eso lo notamos hoy en las fotografías, que casi todos los demás autos de turismo carretera. Pero las características eran las que le daba su piloto y preparador, porque Fangio hacía las dos cosas, ¿no? Con el nuevo auto se prepara para el Gran Premio Internacional del Norte en 1940, que uniría Buenos Aires con Lima, la capital peruana, ida y vuelta.
correr ese tipo de carreras así tan largas era prácticamente inhumano, porque ellos manejaban, corrían, arreglaban los autos, y actualmente correr con autos que tienen todo lo necesario se hace durísimo. Imagínate en esa época con autos que no tenían prácticamente suspensión, eran rígidos, las butacas eran incómodas, terminaban las etapas y tenían que arreglarlos ellos mismos. Así que en realidad la estrategia era llevar las cosas que pensaban que se podían llegar a romper y tratar de cuidarlo al auto para hacer el recorrido completo, porque golpearlo significaba después padecer el resto de la carrera. Y ese era el gran desafío, ¿no? Él con su velocidad limitada parecía. Resulta que además, ya digo, un desconocido, nunca había ganado una etapa, había ganado, que era la cuarta etapa de ese Gran Premio Extraordinario y nada más. No se lo conocía para nada, Fangio le decían el hombre rubio de Balcarce, le decían. Pero no lo conocía, la gente no lo conocía. Pasa que Fangio hace la primera etapa, que son 1.384 kilómetros, entre Buenos Aires y Tucumán, en 126 kilómetros por hora de promedio. En aquellos días las rutas estaban apenas trazadas, tierra compactada, polvo, barro. Los coches eran de serie. Casi todos Ford o Chevrolet que daban cerca de los 150 kilómetros por hora. Modificar el motor estaba casi prohibido. Tratábamos de reforzar la carrocería, al chasis hacerlo más robusto para que aguantara el gran esfuerzo. En ese entonces, la carrera más importante era el Gran Premio Internacional del Norte, 10.000 kilómetros. Buenos Aires, Lima, Lima, Buenos Aires. Tuve la suerte de ganar en 1940, cuando aún era un desconocido, logrando vencer al gran campeón del momento, Oscar Gálvez. A lo largo de su vida, una vez retirado de las pistas, ¿cuál había sido la carrera más importante? Él no hablaba, por ejemplo, de Nürburgring en 1957, que es quizás la carrera más fantástica de la historia de la Fórmula 1. Él hablaba del Gran Premio Internacional del Norte, porque ese fue su primer triunfo y le permitió salir del anonimato. Y lo hizo con ese Chevrolet 40 verde, que en el año 41 vuelve a utilizar. Con el triunfo en ese Gran Premio, Fangio se consagra campeón de turismo carretera, relegando a su máximo rival, Oscar Gálvez. Todo el mundo estaba contento. La primera vez que ganó un gran premio, bueno, lo fueron a buscar al camino y lo trajeron en anda, primero en auto, por supuesto, en una camioneta y después en anda hasta el centro de la plaza, pero que yo creo que no debía de faltar nadie de Balcarce. En 1941 es invitado a participar en el Gran Premio Getúlio Vargas en Brasil, donde se reedita otro clásico, Fangio Gálvez. En el Getúlio Vargas en Brasil, es un gran premio de 4.000 kilómetros por distintos estados brasileños, al que acude invitado junto a Oscar Gálvez. Juan va en calidad de campeón argentino de turismo carretera del año 1940 y Oscar Gálvez como invitado. Juan con Chevrolet, Oscar con Ford. Claro, cuando fueron a llegar a Brasil, resulta que ni la concesionaria General Motors ni la de Ford quiso auxiliarlo a ninguno. No les dieron un peso. No tenían, se habían ido con 1.000 pesos de la Argentina, no tenían dinero. Pero les pasó otra cosa más fea también en Brasil. Ninguno de los pilotos brasileros quiso acompañarlos a ellos en el recorrido de la ruta, que ellos no conocían para nada, en ninguno de los dos, ni Oscar Gálvez ni Juan Manuel Fangio. Entonces, salieron con sus propios autos de carrera a hacer el recorrido, o sea, eso es lo que tuvieron que hacer, o sea, que los desgastaban a los autos, los aflojaban de suspensión, todo a razón de que no le daban ni siquiera un elemento para recorrer las rutas, por ejemplo. De alguna manera no tenían rivales fuera de la Argentina. De hecho, ellos ganaron 6 de las 7 etapas y le sacaron más de 2 horas al segundo. Y no ganaron la séptima porque Juan Manuel, siguiéndolo a Oscar, ya casi llegando a San Pablo, se equivocan de camino, se equivoca Oscar, Juan lo sigue y se enteran en el control que no han pasado por un último punto. Lo hicieron volver porque habían equivocado el camino, habían llegado por otro camino, lo hicieron retroceder, volver a los dos y terminar la carrera, y asimismo ganó Juan Manuel
ese gran premio Getúlio Vargas en Brasil. Con un auto, vale decir, o sea, que había sido empeñado para poder comprar las cubiertas con las que corrió. Entonces, un poco la historia de Juan en esas competencias tiene algo de místico, de fabuloso, porque él, de alguna manera, con la responsabilidad de tener el pueblo a sus espaldas, hacía esfuerzos inconmensurables para alargar, para continuar luchando, como lo había aprendido de su ídolo del turismo carretera, Ricardo Rizzati, nunca bajar los brazos y siempre llegar a la meta. El resto son solo estadísticas. 20 carreras ganadas, 3 series, 19 etapas, un gran premio y un campeonato en 1941. Triunfo en las 1000 millas, que eran 1600 kilómetros por caminos de la provincia de Buenos Aires, le permite obtener el segundo título de turismo carretera. Otra vez para la marca Chevrolet, que son los 2 primeros de la historia, ¿no? Juan Manuel, otra vez marcando hitos en el automovilismo argentino. Es el primer campeón con Chevrolet y en 2 oportunidades. Así es que cuando corrí la carrera Buenos Aires-Caracas en el 48, la prensa escrita, radial y todos los periodistas se ocuparon de mí como el gran favorito del momento. Largué bien, pero después no tuve suerte. Muchas fallas y muchas noches sin dormir para repararlas, medio muerto de sueño, a 600 kilómetros de Lima, salí del camino rodando por un precipicio donde mi amigo y mecánico Daniel Urrutia, que me acompañaba, perdió la vida. Me lo dijeron cuando recobré el conocimiento en un hospital. Bueno, indudablemente que lo afectó a Juan Manuel y él también estuvo internado. Lo que pasa es que Urrutia murió en el accidente, ¿no es cierto? Fue una etapa que se largó a la noche, se había producido una revolución en Perú y bueno, lo fueron despertando a todos los pilotos que estaban descansando y como llegaban, largaban y bueno, en una curva Fangio mal dormido, mal descansado, indudablemente, bueno, el auto se fue a un barranco, volcó con la mala fortuna de que lo despidió a los dos y Urrutia perdió la vida y lógicamente eso lo afectó a Juan Manuel de una manera importante porque, bueno, más allá de ser su acompañante, Daniel Urrutia era su amigo. Juan Manuel, que se aferra al volante y recuerda perfectamente ese momento, confiesa que él se salva porque su hermano Toto había hecho embarcarse un refuerzo, una especie de jaula antivuelco sería hoy, pero mucho más rudimentaria, con caños tubulares para darle más rigidez al habitáculo. Y si bien resultó con golpes y demás, Juan Manuel se salvó de alguna manera gracias a eso. La carrera de Buenos Aires-Caracas, en donde muere Urrutia, lo marca Juan. Pensaban que iba a dejar de correr, que no iba a volver a correr. Pero el automovilismo no se podía dar el lujo de perder semejante piloto, y Fangio regresó. Solo espero una oportunidad para enfrentarme con bravos rivales y gane o pierda, dedicaré ese esfuerzo al gran camarada Urrutia, hermano en la buena y en la mala. En su retorno en las 1000 millas argentinas del 49, finaliza segundo detrás de Juan Gálvez. Fangio decide entonces que es tiempo de partir a Europa a probar suerte con los autos de fórmula. El resto es historia conocida. El nombre de Fangio siempre estará en el Museo de las Leyendas. Cada vez que se sentaba arriba de un auto de carrera era como que era lo único que existía para él, porque lo trataba al auto como si fuera una persona. Inclusive muchas veces se bajaba después de una carrera y lo besaba. Hace aproximadamente 2 años, en una universidad de Inglaterra, se hizo una compulsa, desde ya que es un lugar donde les gusta el automovilismo, donde se buscó quién era el piloto más importante que tuvo el automovilismo mundial, habiendo muchos jóvenes que votaban que no tenían la menor idea de quién era Juan Manuel Fangio. Sin embargo, fue el primer votado. Quedaron atrás nombres como alguien tan grande como Ayrton Senna y demás. Eso era Juan Manuel Fangio. Creo que prácticamente esa compulsa hace de que muchos argentinos lo recordemos como verdaderamente era. El ejemplo que él nos deja, como él decía, que con trabajo, con sacrificio y con honestidad, desde un lugar cualquiera, como Balcarce, en el caso de él, uno puede tener muchos logros en su vida, y él es un claro ejemplo de eso.
Es el día de Fangio.